Bueno, vamos a comenzar. Antes del tema de hoy, permítanme un poco, espera. Ahora sí. Bien, ahora sí vamos a comenzar. Antes de presentar el tema de hoy, bueno, ya nomás recordarles lo del viernes, el examen. Nos vemos aquí en Classroom, bueno, más bien aquí en Meet a las 9. Recuerden que va a ser necesario que encendamos las cámaras para hacer el examen. Ya se darán cuenta entonces cuál va a ser el procedimiento. Y bueno, los temas ya también lo saben. No sé, no sé si hay alguna duda. Según yo ya platiqué más o menos todo lo que es necesario. Preguntas de lo que va a ser el examen. Bueno, Ah, Yo, tenía una duda. a ver, sí, dime. bueno, tú primero. Bueno, para el examen nos proyectaría como los 3, 4 problemas ah, de golpe, nos aparecerían los problemas, No, proyectaría de uno en uno. vamos a ir por partes. Básicamente son dos partes, pero en la primera parte nos vamos a ir de uno en uno. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Mi pregunta era si vamos a tener como una especie de formulario aquí a la mano o no se va a poder utilizar eso. No, sí, bueno, va a haber una sección de preguntas, pero esa va a ser muy rápida, entonces esa básicamente tiene que lo que respondan prácticamente en el momento. Va a ser muy, muy rápido, sí, pero luego va a haber una sección de problemas y eso sí necesitan por lo que siempre han tenido a la mano, un formulario, unas tablas, el material que quieran tener de apoyo, pues ahí sí va a haber el tiempo suficiente para el que lo consulten. Tienen que estar preparados como si fuera uno de los exámenes anteriores. Nada más vamos a incluir esa primera parte de preguntas que la respuesta va a haber muy poco tiempo, entonces ahí sí quiero ver cómo responderían bajo ciertas situaciones, rápido, ¿de acuerdo? Sí, está bien, profe. Gracias. Sí, pero para lo que son los problemas sí tienen que estar preparados como si fuera, como lo estuvieron para los exámenes anteriores. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sería igual bueno, para los problemas, sería mostrar fotos de cálculos con la calculadora que hayamos hecho o No, eso ya no. no lo voy a pedir,
Lo que voy a pedir es las fotos de su procedimiento de lo que lo hacen a mano, porque por el tipo de preguntas que voy a hacer, pues no va a haber ecuaciones cúbicas, no va a haber interpolaciones. Entonces sí va a haber un procedimiento, pero es el que haces a mano. Ok. ¿Sí? Muchas gracias. Sí, estoy evitando el que haya procedimientos matemáticos que tengan que ir fuera a otro lado, ¿sí? Como fue en el examen anterior. Sí va a haber un procedimiento que va a ser lo básico, lo importante, lo interesante, pero eso lo tienen que hacer a mano. ¿Alguna otra pregunta? Y no recuerdo, pero si se ocupa la calculadora va a ser para cosas muy sencillas, ¿sí? Bueno, vamos por el último tema del curso. Voy a presentar la pantalla y son las aplicaciones a todo lo que hemos visto en nuestras últimas clases. Seguimos en equilibrio de fases, pero ahora tenemos que hablar de las aplicaciones. Y las aplicaciones, pues, es resolver problemas de termodinámica como los que hemos tenido durante todo el semestre, pero que implican diferentes fases y la presencia de diferentes sustancias. El primer problema que vamos a analizar es el equilibrio líquido-vapor. En un problema de equilibrio líquido-vapor, por la fugacidad de todos los componentes en la fase vapor en una mezcla de vapores tiene que ser igual a la fugacidad, bueno, cada fugacidad por separado en lo individual de la misma sustancia, pero en fase líquida, cuando esa sustancia es parte de una mezcla de líquidos. Y bueno, vimos que la fugacidad en fase vapor, pues la podemos resolver en función del coeficiente de fugacidad, mientras que la fugacidad en fase líquida la podemos resolver en función del coeficiente de actividad. Cuando resolvemos en fase vapor necesitamos datos de la presión del sistema. Cuando resolvemos para la fase líquida necesitamos una fugacidad de referencia, que ya vimos que tenemos dos opciones, que es Lewis-Randall y ley de Henry. Las fracciones, aquí sí es muy importante distinguirlas. Las fracciones mol en la parte vapor, pues vamos a estar utilizando la I, y las fracciones moles en la parte líquida vamos a estar utilizando las X. Entonces XI no tiene por qué ser igual a YI. Bueno, pero hay un primer problema, el problema más sencillo, que ustedes estoy seguro que ya han resuelto problemas de ese tipo con la ley de Raoult. Cuando en algún otro curso ustedes aplicaron ley de Raoult, ¿qué significa? Estaban trabajando con mezclas líquido-vapor, solamente que a la mezcla vapor la estaban considerando una mezcla de gases ideales, y a la solución líquida la estaban considerando una solución ideal. Una mezcla de gases ideales quiere decir que el coeficiente de fugacidad es 1, que el coeficiente de actividad es 1, y entonces la ecuación se simplifica de manera importante. Es más, incluso todo lo que hemos visto de cálculo de fugacidades en ley de Raoult no se necesita, porque los coeficientes de fugacidad y de actividad son 1. Entonces es un problema simplemente donde la fracción vapor por la presión es igual a la fracción líquida por la fugacidad. Pero en solución ideal, la fugacidad, lo vimos con la regla de las fases de Lewis, en el caso más simple, que son presiones muy bajas, cerca de la presión de saturación, pues esa fugacidad coincide con la presión de saturación. Entonces son problemas, ley de Raoult, en donde no necesitamos del cálculo de fugacidades. Estoy seguro que ustedes ya estudiaron ley de Raoult en algún otro curso, yo creo que en físico-química, y a lo mejor ni siquiera sospecharon que eso que eran problemas que en principio se tenían que resolver con fugacidades o coeficientes de fugacidad. Si yo desarrollo la ley de Raoult para sistemas binarios, bueno, vamos a suponer el sistema formado
por la sustancia A y por la sustancia B. Entonces se separa en dos ecuaciones, una para A y otra para B. Ahora, a la hora de resolver, recuerden que fracción Y por la presión más fracción Y por la presión, pues da la presión, porque las fracciones, la fracción Y por la presión me da las fracciones parciales y la suma de las presiones parciales me da la presión total del sistema. Entonces, si sumo esas dos ecuaciones, la presión del sistema es igual a lo que está de la parte líquida, XA por presión de saturación de A, más, aquí hacemos una conversión para no trabajar con fracciones de B, pues lo escribimos 1 menos XA por la presión de saturación de B. Y ya dependiendo del problema, pues podríamos despejar lo que nos pregunten. Por ejemplo, si nos preguntan la fracción mol de la parte vapor, pues la fracción mol de la parte vapor quedaría como esta ecuación, o nos podrían estar preguntando la fracción X, la fracción de la parte líquida, y pues el despeje sería diferente. Pero ya básicamente resolver problemas de ley de Raoul en una mezcla binaria implica trabajar con esta ecuación y despejar lo que se te pida. Si tenemos un problema con mezclas multicomponentes, pues entonces lo que aquí hicimos, la suma de dos términos, pues acá tendrá que ser la suma de m términos, ¿sí? Y este sumatorio también se tendría que desarrollar m veces. Si me preguntara alguna fracción mol, perdón, si me preguntaba una fracción mol en particular, sí, entonces tengo que desarrollar en el denominador este sumatorio para m componentes y en el numerador queda xp para la sustancia que me interesa. Simplemente hay que trabajarle un poco más para mezclas multicomponentes. Hay 4 problemas clásicos en la ingeniería que se resuelven con ley de Raoul si el sistema es ideal. Si el sistema no es ideal, pues hay que ver, hay que complicar esa ley de Raoul. Pero independientemente de qué ecuación utilicemos, hay 4 problemas clásicos que los llamamos problemas del punto de burbuja o problemas en el punto de rocío. Problemas en el punto de burbuja pueden ser de dos tipos. Aquí en Corel lo llama del tipo 2 o del tipo 3. Problemas en el punto de rocío son de dos, también pueden ser de dos tipos. Y Corel los llama del tipo 1 y del tipo 4. ¿Cuál es la diferencia? Ya sea de problemas en el punto de burbuja o problemas en el punto de rocío, el problema puede ser que la temperatura sea desconocida o hay otros problemas en donde la presión es desconocida. Bueno, en unos hay que trabajar por prueba y error y en otros la solución es directa. Fíjense, si los problemas ya sean punto de burbuja o punto de rocío, que es donde vaporiza o donde condensa un material, una sustancia, si la temperatura es conocida, nosotros podemos calcular las presiones de saturación. Piensen en la ecuación de Antoine. Las presiones de Antoine son en función de la temperatura. Entonces yo sustituyo la temperatura en las ecuaciones de Antoine y tendré las presiones de saturación y la solución es muy sencilla, es directa, es prácticamente sustituir valores y resolver. Pero si el problema es de presión desconocida, de presión conocida, al no conocer la temperatura, las presiones de saturación son desconocidas. Entonces yo no tengo forma de ir a ecuación de Antoine y sustituir una temperatura para resolver el problema. Estos problemas, el 3 y el 4, son más complicados, son problemas que se resuelven por prueba y error, ¿sí? Entonces ya sea en el punto de burbuja o en el punto de rocío, si la presión se conoce, pero la temperatura no, entonces tenemos problemas por la ecuación de Antoine. Fíjense, los problemas del tipo 3 y tipo 4 son problemas en los que generalmente te preguntan las fracciones mol, en unos la fracción X, en otros la fracción Y, y la temperatura. Mientras que los problemas del tipo 1 y 2 lo que te preguntan es la presión, y la presión sale directo de esta ecuación que acabamos de revisar arriba. Entonces,
En resumen, problemas tipo 1 y tipo 2 tienen solución directa. Las 3 y 4 hay que hacer un procedimiento de prueba y error. Y ahora, el problema de punto de burbuja, pues X, las fracciones vapor son conocidas. Los problemas en el punto de rocío, las fracciones Y, las fracciones líquidas, son es al revés, ¿no? Perdón, ya me confundí, sí. Estas son las fracciones vapor, son conocidas, y acá en el de burbuja, las fracciones líquidas son las conocidas. Ahorita vemos eso en unas gráficas. Fíjense, estas gráficas, vamos viendo primero la diferencia. Una es presión contra fracción mol de uno de los componentes, y esta es temperatura contra fracción mol. Cuando utilizamos la ley de Raoult, esta línea que estoy dibujando aquí, esta línea recta azul, es una recta. Ahorita más adelante vamos a ver que si el comportamiento ya no es ideal, si ya no podemos utilizar ley de Raoult, esta recta deja de ser recta y cambia a ser una curva. Bueno, pero analicemos detalles interesantes. En ambos problemas, en ambas gráficas, en los extremos, tenemos propiedades de la sustancia pura. Aquí tenemos la presión de saturación de B, aquí tenemos la presión de ebullición de B, ¿sí? En XA igual a 0. Por lo tanto, en XA igual a 1 tenemos la presión de saturación de A, y en esta otra gráfica la temperatura de ebullición de A. Quiere decir, los extremos donde tenemos sustancias puras. Entre el 0 y el 1 tenemos una mezcla de A y B, y este es el comportamiento. Dentro de esta zona, dentro de las dos curvas, que ahorita vamos a ver su nombre, bueno, son curvas de saturación. Dentro de ese par de curvas coexisten ambas fases. Es decir, si mi problema está aquí arriba, tengo un líquido subenfriado. Tener mi problema aquí arriba significa lo mismo que tenerlo aquí abajo en un diagrama temperatura fracción mol. Ahora, en una presión fracción, tener mi problema acá abajo significa tener un vapor sobrecalentado, y es lo mismo que tener mi problema por acá arriba. En este otro diagrama tengo un vapor sobrecalentado. Entonces, dependiendo del diagrama que esté leyendo, presión o el de presión o el de temperatura, por arriba de ambas curvas de saturación, en uno tengo líquido subenfriado, en otro tengo vapor sobrecalentado, y por abajo, en uno tengo vapor sobrecalentado y en otro tengo líquido subenfriado. Entonces, ¿qué tengo exactamente sobre estas líneas? Pues eso ya lo sabemos. Exactamente sobre las líneas tengo o un líquido saturado, aquí tengo un líquido saturado, o un vapor saturado, aquí tengo un vapor saturado. Acá va a ser al contrario. Aquí sobre esta línea recta tengo un líquido saturado, y sobre esta curva tengo un vapor saturado. Y si mi problema, que es el tema que nos tiene aquí con ley de Raoult, si mi problema está aquí adentro, en cualquier punto entre ambas curvas de saturación, pues tengo un equilibrio líquido-vapor. ¿Y cómo leo un equilibrio líquido-vapor? Bueno, esta línea recta me dice que cualquier problema que caiga sobre esta línea recta tiene una fracción mol YA y una fracción mol XA, ¿sí? Es de las cosas que hubiéramos practicado ya en los problemas, en ver qué fracción líquido y qué fracción vapor tendría nuestra mezcla en particular. ¿Qué me hace falta? El nombre de esta curva, bueno, es líneas de saturación, pero bueno, se le llama también la desaturación del punto de rocío, la desaturación del punto de
burbuja, dependiendo de dónde nos encontramos. Aquí arriba estamos en el de punto de burbuja. ¿Recuerden cuál es el punto de burbuja? El punto de burbuja es aquel estado en donde tenemos vapor y no, tenemos líquido y está a punto de hervir y está a punto de soltarse la primera burbuja con vapor. Y entonces un problema muy interesante es ver cuál es la concentración de uno de los componentes en esa primera burbuja de vapor que se suelta de un líquido. Mientras que el punto de rocío está a punto de condensarse la primera gota de líquido, y un problema muy interesante es ver cuál es la concentración tanto de A y de B en esa primera gota que se condense. Bueno, aquí lo que les recomiendo, pero bueno, también ya no lo vamos a revisar, ya no es parte tampoco del examen, pues es revisar los problemas resueltos del Koretsky, del uso de la ley de Raoult. El siguiente nivel de complejidad, porque muy pocos problemas se pueden resolver con ley de Raoult, es considerar que las soluciones ya no son ideales. En principio, vamos a suponer que la parte vapor sigue siendo gas ideal o mezcla de gases ideales, pero la parte líquida no. La parte líquida tenemos que considerarla no ideal, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a ver qué podríamos saber en soluciones no ideales para empezar en una mezcla binaria. Si se fijan, este renglón que tiene dos ecuaciones, la única diferencia respecto a la ley de Raoult es que nos dice, pues tienes que calcular coeficientes de actividad. Este renglón igual se parece a la ley de Raoult a excepción de este punto, se parece a la ley de Raoult a excepción de este punto, y la tercera ecuación lo mismo. Aquí hay coeficientes de actividad, aquí hay coeficientes de actividad y aquí hay coeficientes de actividad. Entonces, el detalle extra es que hay que dedicarle tiempo a calcular esos coeficientes de actividad, que son dos. Si la mezcla es multicomponente, pues no vamos a tener dos coeficientes de actividades, vamos a tener m coeficientes de actividades, y hay que dedicarle a calcular esos m coeficientes de actividades. Ahora, ¿cómo voy a calcular coeficientes de actividades? Pues eso lo platicamos en la clase anterior. En el caso más simple, pues ecuación de Margules. También platicamos que la ecuación de Margules resolvía muy pocos ejemplos prácticos. Entonces, de ahí tendríamos que empezar a escalar y a buscar otras ecuaciones más complejas que ecuación de Margules. El siguiente escalón de complejidad es que la fase gaseosa tampoco se comporte con una mezcla de gases ideales, y la fase líquida sigue igual, que no se comporta con una ecuación de gases ideales. Ahora, si la parte gaseosa no se comporta con una mezcla de gases ideales, pues tienen que empezar a sustituir ecuaciones de estado y calcular fugacidades con ecuaciones de estado. Quizás lo más sencillo es que empieces con Van der Waals, pero si Van der Waals no resuelve tu problema, pues tienes que ir escalando en la dificultad. Este par de ecuaciones, lo que se hizo es, en la parte vapor, utilizar la ecuación de estado de Van der Waals. Y en la parte líquida, utilizar la ecuación de Margules de tres sufijos. Recuerden que la ecuación de Margules de tres sufijos es la de dos parámetros, ¿sí? Es la ecuación de Margules de dos parámetros. La ecuación de Margules de dos parámetros tiene el parámetro A y el parámetro B, ¿sí? Entonces, bueno, antes de sustituirlas, veamos que aquí ya aparecen coeficientes de fugacidad, ¿sí? Coeficientes de fugacidad, pero dos tipos de coeficientes de fugacidad. Déjenme hacer énfasis en eso. Este de aquí es el coeficiente de fugacidad de mi sustancia A como parte de la mezcla a las condiciones del problema. Pero recuerdan de ley de Raoult, necesitábamos el punto de saturación. Entonces, este coeficiente de fugacidad es diferente. Es el coeficiente de fugacidad de la misma sustancia A, pero no como parte de mi mezcla problema, sino como sustancia pura, pero a la presión de saturación. Entonces,
Aquí hay una complicación extra de que no hay que calcular 2 coeficientes de fugacidad, hay que calcular 4. Hay que calcular el de A, el de B y los 2 de saturación, el de saturación de A y el de saturación de B. A eso hay que añadirle que tenemos que calcular 2 coeficientes de actividad, el de A y el de B. Entonces, en este problema que todavía es de lo sencillo, porque lo vamos a ver con Van der Waals y con Margules de 3 sufijos, hay que calcular 4 coeficientes de fugacidad y 2 coeficientes de actividad, aparte de presiones de saturación, que lo hacemos con Antoine, y volúmenes de líquido saturado, que lo hacemos con la ecuación, creo que la llamamos la ecuación de Racket, ¿verdad? Entonces ya es un problema que se implica mucho más análisis, mucho más tiempo en hacer esos cálculos. Entonces, ¿qué necesitamos? Para las presiones de saturación, ecuación de Antoine. Para la fugacidad de los gases como sustancia pura en el punto de saturación, como son sustancias puras, la corrección de Poynting, ¿sí? Y la corrección de Poynting necesita de volúmenes de saturación. Bueno, para la parte vapor, pues elegir una ecuación de estado. En este problema se ha elegido, este es un problema que encuentran resuelto en el Koreski. Eligen la de Van der Waals. Y pues si vas a utilizar Van der Waals, pues necesitarías también el par de ecuaciones para su A y su B. Y luego, como es una mezcla de gases, pues necesitarías una regla de mezclado y pues utilizamos la única que hemos revisado, que es la regla de mezclado de Van der Waals. Para el coeficiente de fugacidad de la mezcla, no como sustancia pura, sino ya como parte de una mezcla, la ecuación de Margules. A ver, estoy todavía en vapor, sino la de Van der Waals. ¿Recuerdan una tabla que aquí vimos, que venía Van der Waals, Redlich-Wong y Peck-Robinson y 3 diferentes ecuaciones? Pues la ecuación del medio para mezcla binaria son este par. De esa tabla que aquí platicamos, ese par de ecuaciones ahí aparecen en la parte de Van der Waals, es la segunda ecuación. Entonces, ya está resuelto, no hay que volver a repetir el procedimiento de Van der Waals. Y ahora sí, para el coeficiente de actividad, la ecuación de Margules de 3 sufijos, que incluye el coeficiente A y el coeficiente B. Aquí la ecuación de Margules para el componente A y aquí para el componente B. Este par de ecuaciones las mostramos en unas tablas la clase anterior. Entonces, todo eso es lo que necesitamos para resolver este problema. Dejen borrar todo esto para volver a platicar más o menos dónde va todo esto. Ecuaciones de Antoine, hay que sustituirlas aquí. Corrección, ¿cómo le llamamos? Se me fue el nombre. Corrección de Poynting, la necesito aquí y la necesito aquí. Coeficiente de fugacidad para una mezcla con Van der Waals, lo necesito aquí y lo necesito acá. Y ecuación de Margules con 2 parámetros, va aquí y va acá. Estas siguen siendo presiones de saturación, son las mismas que están en el corchete. Y ahora sí puedo resolver. Quizás el único detalle que no nombré, porque también habría que analizar qué problema vamos a resolver, son de dónde voy a sacar los volúmenes específicos como líquido. Pudiera ser por el tema que tenga tablas, que tenga datos, pero si no, recuerden en la ecuación 4 de ecuaciones de estado, hay una ecuación que creo que sí, que es la de Racket, que me permite calcular volúmenes específicos de un líquido, ¿sí? Y bueno, Van der Waals, aquí, eso me hace falta. Cuando necesite calcular presiones, lo haré con Van der Waals. Aquí también hay que sustituir Van der Waals. Sí es un problema cuando lo hacemos a mano,
bastante laborioso. No es complicado porque prácticamente es sustituir ecuaciones que ya obtuvimos con otros procedimientos también, incluso bastante más complicados que lo que hacemos aquí de sustituir valores. Bueno, no vamos a ver ejemplos, pero sí quiero platicar más o menos cómo son los diagramas ya en estos casos reales. Vamos a ver que los coeficientes de actividades van a mostrar lo que vamos a llamar desviaciones negativas o desviaciones positivas respecto a la ley de Raoult. Y es lo que les decía, vean, les hice énfasis hace un momento de esta línea recta. Esta línea recta implica ley de Raoult. Bueno, pues el comportamiento real podré ir por arriba, podré ir por abajo, pero ya no es una línea recta y ya no sigue la ley de Raoult. Esta curva en el comportamiento ideal también lo vimos como una curva, seguirá siendo una curva, pero también va a cambiar cuando tenga un problema de que considere que ya no es una mezcla ideal. Esto corresponde al metanol-agua y el metanol-agua está muy lejos de comportarse como una mezcla ideal. ¿Qué es lo que sucede para que estas gráficas tengan esta forma? En realidad, lo que estamos analizando dentro de esas ecuaciones es el comportamiento de la energía de Gibbs. Cuando las curvas de la energía de Gibbs no se cruzan, podría ser una situación de líquido subenfriado o podríamos estar en una situación de vapor sobrecalentado. Este punto lo tendremos que encontrar en esta curva y este punto lo tendremos que encontrar, perdón, en esta otra gráfica. Cuando las energías de Gibbs de vapor son superiores que las de líquido, o sea, las de líquido son las mínimas posibles, pues tenemos un líquido. Recuerden que Gibbs se minimiza, entonces el menor valor de Gibbs es lo que va a suceder, entonces tengo un líquido, pero cuando la de vapor es menor que la de líquido, pues tengo un vapor sobrecalentado. Cuando se cruzan, cuando hay situaciones en donde la energía de Gibbs bajo ciertas presiones y ciertas temperaturas se cruzan, entonces voy a tener una mezcla. Entonces yo tengo que trazar una línea, ¿cómo le llama? Se me fue el nombre, una línea que, recta, que toque, ¿cuál es el nombre de esta línea? Estas líneas perpendiculares, bueno, tiene otro nombre, pero ahorita le llamaré perpendiculares a la curva de vapor y a la curva de líquido, tomando como referencia el punto donde se cruzan, y tendré la fracción líquida y la fracción vapor de esta mezcla en particular, ¿sí? Ahora, hacer este trabajo con energía de Gibbs es muy latoso porque prácticamente tenemos que tener curvas para cada punto en este plano bidimensional, ¿sí? Lo cual lo simplificamos con todo el trabajo matemático que hemos hecho para llegar a las ecuaciones que platiqué antes. Un detalle interesante que se presenta en estos casos reales es la presencia de un azeótropo. Y ese va a ser un problema en sus temas, cuando estén en destilación, la presencia de un azeótropo. ¿Qué es un azeótropo? Un azeótropo o una mezcla azeotrópica es una mezcla líquida de composición definida única entre dos o más compuestos químicos. Bueno, a ver, dejen leerlo porque es una mezcla de composición única de dos o más compuestos que vibran a una temperatura constante. Sería lo líquido, ¿sí? Es una mezcla con una misma composición, es decir, en esa mezcla, para el componente I, la fracción mol líquida es igual a la fracción mol vapor. Un ejemplo es el alcohol, el etanol en particular. Forma un azeótropo para la concentración del 96% que hierve a 78.2 grados centígrados. Entonces, con una destilación simple,
podemos obtener un alcohol con esa concentración, pero no podemos seguirlo purificando. Para eso necesitamos una estrategia diferente, que es lo que alguna vez ustedes revisarán como una destilación azeotrópica, que hace algo para brincarse ese punto. Ahorita lo vamos a ver en una gráfica. También, antes de eso, los azeótropos pueden ser de ebullición máxima o de ebullición mínima. Y eso se entiende muy bien en este par de gráficas. Vean, aquí está el azeótropo. La línea de equilibrio líquido y la línea de saturación líquida y de saturación vapor se tocan. Aquí también ese par de líneas se tocan, ¿sí? Entonces, fíjense, si hay separación líquido-vapor, si hay separación líquido-vapor a la derecha y a la izquierda, pero un punto donde se tocaron. Aquí ya la separación es mínima, pero existe. Aquí sí era importante, pero aquí se tocaron. Ahora, el de ebullición, le habíamos llamado punto de ebullición máximo o punto de ebullición mínima, pues este es un mínimo respecto al resto del comportamiento para un sistema cloroformo hexano, mientras que un sistema acetona-cloroformo es un punto de ebullición máximo. Entonces podemos tener mínimos, podemos tener máximos, pero el azeótropo siempre define un mínimo o un máximo. Entonces, cuando estamos destilando, aquí es el problema de cómo brinco si no hay una diferencia de concentraciones. Y bueno, se tienen que hacer de una manera diferente, como ustedes lo verán en su momento, con lo que se llama una destilación azeotrópica. Bueno, fueron gráficas de temperatura, ambas fueron temperatura contra fracciones mol, y aquí los azeótropos obviamente también los podemos distinguir en una gráfica de presión contra las fracciones moles. Aquí, bueno, un azeótropo máximo y un azeótropo mínimo. De ebullición máximas. Bueno, aquí de mínimo y máximo, pero respecto a la presión, porque fíjense que todo esto es a temperatura constante. Una gráfica es a 318 y otra a 328. Entonces sí, sí hay que ver esos detalles, que los azeótropos, cuando nos los reportan, o son a presión constante, o son a temperatura constante, y entonces se trata de azeótropos diferentes. Bueno, ¿cómo trabajamos los azeótropos y para qué nos sirven los azeótropos? Aquí, más que revisar destilaciones y ver cómo brincarnos ese punto que no nos corresponde a nosotros, vamos a ver qué provecho le podemos sacar a un azeótropo. Si tenemos un azeótropo, entonces la presión es el coeficiente de actividad entre la presión de saturación. Y se simplifica porque las fracciones moles desaparecieron. Recuerdo que en las ecuaciones de arriba, aquí había una X y aquí había una Y, pero como son iguales, se eliminaron. Entonces, mi ecuación resultante ya no tiene ni fracciones X ni fracciones Y. Y entonces, vean que encontré un método muy, muy simple para hacerme de coeficientes de actividad con datos de presiones de saturación, ¿sí? La relación entre la presión de saturación es la relación entre coeficientes de actividad, y si yo por alguna razón tengo un coeficiente de actividad pero desconozco el otro coeficiente de actividad, lo puedo despejar muy fácil en el azeótropo. Y si funciona en el azeótropo, funciona en el resto del diagrama. Después revisan, si les interesa el tema, los ejemplos 8, 7 del CORES, y que de eso se trata. Aprovechate de la presencia de un azeótropo para calcular los coeficientes A, en este caso nomás el coeficiente A de la ecuación de Margules de dos sufijos. Es decir, cuando te metes aquí vas a sustituir las ecuaciones de Margules. Tú no tienes datos experimentales de tu coeficiente A, no vas a hacer el experimento, pero aprovechas la presencia de un azeótropo y te puedes hacer de datos que son experimentalmente difíciles de conseguir, como los parámetros de una ecuación de Margules o de otra ecuación similar. Bueno, ¿qué otro tipo de equilibrios ya podemos estudiar? Pues los equilibrios líquido-líquido, no nomás líquido-vapor, y los equilibrios líquido-vapor-líquido, pero vamos empezando con los equilibrios líquido-líquido. Podemos tener un líquido A en una mezcla
con un líquido B, y los líquidos son las mezclas de los líquidos forman diferentes fases, dos diferentes fases líquidas que no se pueden mezclar. Entonces, las fugacidades del líquido alfa, del líquido A en la fase alfa, tienen que coincidir con la fugacidad del mismo líquido A, pero en la fase beta. Alfa y beta son dos fases líquidas diferentes. Pero estoy hablando de fugacidades de un líquido, entonces tengo que trabajar con coeficientes de actividad. Aquí la ventaja es que como se trata de la misma sustancia y en el mismo estado, puedo simplificar y eliminar las fugacidades de referencia. Entonces nada más queda una relación entre las fracciones mol de cada fase y las fugacidades. Si lo hago con margules de dos sufijos, este sería el par de ecuaciones que tengo que resolver. Es relativamente sencillo. Pues lo único que hice fue sustituir margules aquí y margules por acá. ¿Cómo se muestran los comportamientos? Por ejemplo, este es más o menos el comportamiento que encontramos en una mezcla líquido-líquido de ciclohexano y anilina. Fíjense que ya la separación entre fases podría tener formas completamente diferentes de lo que veíamos en los líquidos, líquidos y vapor. Vamos a ver que hay mínimos y máximos. Por ejemplo, en toda esta zona, medio color morado, medio color rosa, coexisten las dos fases. Por fuera, en esta zona azul, coexisten solamente una fase. Pero hay un máximo, y ese máximo se le llama también un punto crítico. Y el punto crítico de la solución se da a una temperatura en particular. Esa temperatura en particular generalmente es reportada por quien trabaja con estos sistemas. Esa temperatura particular se le llama temperatura consustancial. Consolute en inglés. Busqué muchas referencias. En todos los libros ustedes encuentran el término consolute. Y busqué yo muchas referencias para ver cuál era la traducción más utilizada en español. Muy pocos libros lo hacen, pero de las diferentes referencias que revisé, yo creo que la mayoría de ellas, las que hablan de este término, hablan de la temperatura consustancial, que esa temperatura consustancial puede ser alta o baja. Bueno, esta es un alta porque es un máximo, pero ahorita vemos unos ejemplos en donde podría ser un mínimo, entonces tendríamos una temperatura consustancial baja. Vean, aquí tengo un ejemplo también de un equilibrio líquido-líquido donde se presenta un mínimo, entonces ese mínimo se da a la temperatura consustancial menor o baja. ¿Sí? Hay ejemplos en donde tenemos comportamientos de este tipo que se presentan un mínimo y un máximo. Es decir, el comportamiento de las dos fases se encierra en un área. No es como aquí un cuerpo abierto, se encierra se cierran las curvas, entonces tenemos una temperatura consustancial máxima y una mínima. Vean este otro ejemplo, hay sistemas en donde también tenemos una máxima y una mínima, pero tiene que ver con que hay dos zonas con dos fases, ¿sí? Aquí tenemos dos fases, aquí también tenemos dos fases, hay que hacer hay que ver aplicar la regla de la palanca para ver qué porcentaje tenemos de la primera fase y qué porcentaje tenemos de la segunda fase, pero fuera de estas dos zonas, cualquier punto por acá es una sola fase de mezcla del líquido A con el líquido B. Aquí, cualquier punto de estos son dos fases, también habría que aplicar la regla de la palanca, pero por fuera es una sola fase. Y recuerden, siempre en cualquier punto estoy hablando de una sola fase o dos fases de dos sustancias.
¿sí? Entonces vean todos los diferentes problemas que podríamos, o los diferentes comportamientos que podríamos encontrar. Dos fases con una temperatura consustancial alta, dos fases con una sola temperatura consustancial baja o mínima, o que se presenten las dos temperaturas, la alta y la baja, pero en diferentes situaciones, con dos zonas de dos fases, con una zona de dos fases o con dos zonas de dos fases. Bueno, son solamente ejemplos. Incluso estos ejemplos, a excepción de este ciclohexanoanilina, tienen nombre de sustancias. El Koreski ni siquiera nos dice de qué líquido se está hablando, solamente nos hace la aclaración que de comportamientos generales de este tipo existen y son comunes. Esta gráfica, que por cierto no la hablé, es como en estos problemas el parámetro A de la ecuación de Margules es una función de la temperatura, que es uno de los detalles que analiza Koreski. Pero bueno, que de nuevo, lo repito, pues ya no tenemos tiempo de analizar esos comportamientos de los parámetros de la ecuación de Margules. Los siguientes ejemplos que muestra Koreski, bueno, un equilibrio de una fase líquida alfa con una fase líquida beta, pero también con presencia de fase vapor. Entonces, fíjense, aquí ya tenemos tres fases. Yo creo que es la primera vez que veremos un ejemplo de tres fases para M sustancias, ¿sí? Bueno, las gráficas ya van a ser para dos sustancias, para mezcla binaria, pero en principio ese problema podría ser hasta para el número de sustancias que ustedes quieran, ¿sí? Siempre y cuando lo mantengamos, como siempre, a presión y temperatura constante, se puede dar el equilibrio. Ejemplos de un diagrama clásico de una mezcla binaria: tenemos componente A, tenemos componente B, que muestra miscibilidad parcial y un azeótropo. Fíjense, aquí está el azeótropo. Aquí arriba solo tenemos fase vapor. Aquí en medio tenemos una fase líquida, ¿sí? Aquí a los lados tenemos una sola fase líquida. Acá también tenemos una fase líquida. Pero aquí tenemos una temperatura consustancial alta, máxima. Y en el interior de esta zona tenemos dos fases líquidas. ¿Qué me hace falta? Bueno, pues en estas zonas tenemos un equilibrio líquido-vapor. En estas pequeñas zonas hay un equilibrio líquido-vapor, entonces tenemos vapor, líquido-vapor, líquido, líquido-líquido y líquido-líquido. En ningún punto, en estas gráficas, es muy importante que se trata de un problema de un equilibrio vapor, líquido, líquido, porque es muy amplio el rango que estamos analizando, pero en ningún punto coexisten dos líquidos con vapor. Aquí tengo dos líquidos y aquí tengo vapor, pero no se tocan, ¿sí? Están separados por una zona de una sola fase líquida. ¿Se podrían tocar? Sí, sí hay ejemplos en donde se tocan. Y aquí sí tengo un ejemplo donde en esta línea que estoy remarcando en azul, aquí coexisten dos líquidos y una fase vapor. Entonces, de nuevo, acá arriba tengo vapor, acá a un lado tengo fase, pero una de las fases, la fase beta. Aquí a un lado tengo la otra fase, la fase alfa. Dentro de esta zona tengo equilibrio líquido-vapor, pero una sola fase líquida. Y aquí adentro, en cualquier punto aquí adentro, coexisten las fases alfa y beta. Bueno, pues en esta línea recta coexisten la fase alfa líquida, coexiste con la fase beta líquida, con el vapor. Realmente el equilibrio líquido-líquido-vapor solo lo encontramos aquí. Y fíjense cómo se lee las fracciones moles de las dos fases y de las dos fases líquidas y de la fase vapor. Por último, bueno, un detalle de todo esto que hemos platicado. No ha aparecido la ley de Henry. No hemos hablado nada de esto de la ley de Henry. Prácticamente toda esta plática se utilizan
hemos hablado de Margules, se utiliza, en la parte del vapor se utiliza la regla de Lewis-Randall. ¿En qué casos, en qué problemas? Por eso lo digo que regresamos a los equilibrios nada más líquido-vapor, se vuelve importante la ley de Henry. Bueno, en problemas en donde es importante la solubilidad de gases y líquidos. Aquí, bueno, ustedes ya investigaron, ya recordaron cuál era la ley de Henry, pero aquí incluí algunas diapositivas para repasar y recordar cuál era la ley de Henry, y utilizo como pretexto el problema de gases disueltos en el agua del mar o en el agua de un lago, que son cruciales para la existencia de la vida de las especies marinas. Bueno, y es un problema el cálculo de esos casos, pero siempre sale la ley de Henry para resolverlo. Todo esto me lo brinco rápido porque ya lo revisamos antes. Aquí traigo unos ejemplos de leyes de Henry de parámetros de Henry, perdón, a 25 grados centígrados. Aquí parámetros de constante de Henry para diferentes líquidos también a 25 grados centígrados. Y bueno, todo esto y un recordatorio, ya lo vimos en el capítulo anterior del Koretsky, también como el parámetro de Henry es una función de la temperatura y de la presión. Bueno, ¿a qué vamos? Que hay problemas como los que se plantearon arriba, en los que me conviene resolver con el criterio, con el punto de referencia de ley de Henry. Esto no aparecía en nuestras ecuaciones de ley de Raoult, ni en todas las que platicamos después. Entonces, hay problemas en donde conviene hacerlo de esta forma. El caso más sencillo que podemos resolver es un sistema binario de un gas disuelto en un líquido que es el solvente B, ¿sí? Y el caso más sencillo va a ser la mezcla gaseosa de gases ideales. Vamos a suponer que el soluto sigue la ley de Henry y el solvente sigue a Lewis-Randall. ¿De acuerdo? Entonces, vean, para A, que sigue la ley de Henry, y vamos a suponer que B sigue Lewis-Randall. Fíjense, es posible hacer esto. En el mismo problema, una parte, la del soluto, resolverlo con Henry, porque es soluto, y el solvente no me conviene Henry, y sigo con Lewis-Randall. Esto sí aparece en Raoult, esto no aparece en Raoult. ¿Sí? Entonces, de nuevo, aquí está el pretexto de por qué lo puedo hacer, porque las fracciones moles de A son muy, muy bajas. Entonces, puedo trabajar con ley de Henry. Y B, que domina el 97%, con Lewis-Randall. Esta parte de aquí. Entonces, podemos hacer combinaciones si nos conviene. Y vean cómo me quedaría, le podría llamar mi ley de Raoult modificada, si uno de los componentes me conviene. Bueno, no es de Raoult porque estoy incluyendo coeficientes de fugacidad, pero el equivalente a la que vimos después de ley de Raoult, si me conviene que uno de los componentes funcione, se resuelva con ley de Henry. Otro caso, a altas presiones, que el líquido sea ideal, pero el vapor ya no es ideal. Entonces, hay que corregir la presión, más bien hay que corregir el parámetro de Henry con la presión, ¿sí? Porque estamos a altas presiones. Y recuerden que les platiqué que hay una integral para corregir la ley de Henry. La fugacidad también la tenemos, de la sustancia pura también la tenemos que corregir por la presión alta, y eso lo hacemos con la corrección de Poynting, ¿sí? Entonces hay muchas posibilidades: presiones altas, corrección de la presión de la ley de Henry, corrección de la presión con Poynting, ¿sí?
un último caso, la mezcla líquida no ideal a alta presión. Entonces debemos incluir los coeficientes de actividad. Fíjense que aquí evitamos los coeficientes de actividad. No hay coeficientes de actividad. ¿Y por qué no había coeficientes de actividad? Porque tenía líquido ideal. Pero si eso no fuera posible, seguimos a alta presión y la mezcla líquida tampoco es ideal, entonces aquí empiezan a aparecer los coeficientes de actividad, ¿sí? Y bueno, pues el problema se complica, hay que corregir Henry respecto a la presión, hay que corregir Poynting también por causa de la presión. Y si la mezcla es multicomponente, porque toda la plática anterior ha sido mezclas binarias, pues lo mismo, pero m veces. ¿Sí? Bueno, aquí incluí algunos ejemplos de los que hubiera revisado en detalle de los del Koreski. Ahora, aquí incluso no acaba el capítulo 8 del Koreski. Sigue con otros métodos para el cálculo de los equilibrios entre líquido-vapor y líquido-líquido. Pero nunca he pasado de este punto en las 17 semanas que me permite el curso. Ahora fueron menos, y ni siquiera llegué a resolver problemas de este tipo, pero generalmente aquí es donde ando cortando el examen. Muy pocas veces he podido pasar de este punto. Pero bueno, también no es tan grave. Lo más importante, el cálculo de fugacidades y coeficientes de fugacidad y coeficientes de actividad ya se revisó. Y entonces lo que resta es simplemente, como se llama esta presentación, este capítulo, pues es aplicarlo. Pero se supone que cuando estamos en aplicaciones, pues ya tenemos nuestras ecuaciones de fugacidad y coeficiente de fugacidad desarrolladas para diferentes ecuaciones de estado, diferentes métodos, que a veces pueden ser gráficos, como cuando utilizamos Lee-Kessler, y pues ya simplemente el trabajo que sí es pesado, que se hace en el capítulo 7, se aplica en este capítulo 8. Bueno, con esta plática que no quería dejar de darla, aunque ya no revisemos ejemplos, termina el curso. Voy a dejar de compartir. ¿Alguna pregunta? Les recuerdo que todo esto tendrá otro significado, tendrá importancia y le encontrarán significado cuando lleguen, ya lo platicamos, sobre todo a destilación. En procesos de separación, todo esto aparece y es necesario para los cálculos de separación, como quizás nos alcanzamos a dar cuenta en esta plática en la parte de los azeótropos. ¿Preguntas? Bueno, pues si no hay preguntas, pues eso es todo por hoy y pues los veo aquí el viernes a las 9, ¿de acuerdo? Que estén bien, eso es todo por hoy. Gracias, profe. Gracias, profe. Adiós. Gracias, profesor. Gracias, profe. Y adiós, que estén bien.